Me llamo Julián. Nací en Cuenca en el 58, hijo de ferroviario y maestra. Siempre me gustaron los oficios tranquilos, las cosas con ritmo y herramientas claras. Estudié ingeniería técnica en Valencia, pero acabé en la administración pública, donde pasé 33 años trabajando en catastro. Era una vida ordenada, sin grandes sustos, sin grandes gestos. Volvía a casa a la misma hora, colgaba la chaqueta en la misma percha, encendía la radio en el mismo punto del dial. Conocí a Elvira en 1986, en una exposición de cerámica en el claustro de San Pablo. Ella hacía fotos en blanco y negro con una Nikon que parecía pesar más que ella. Era reservada, con un tipo de belleza que parecía no saber que lo era. Me habló poco aquella tarde, pero a la semana siguiente dejé una nota en el buzón del colegio donde daba clases. ¿Te apetece un café que no esté en una inauguración? Me llamó 3 días después. Nos vimos el domingo. Nunca más dejamos de vernos. Nos casamos en el 90. Vivimos primero en un piso alquilado en la calle Calderón hasta que pudimos comprar una pequeña casa en el barrio de Tiradores. Reformamos el salón nosotros mismos. La mesa del comedor la hizo mi hermano, ebanista. Elvira colgó fotos nuestras en blanco y negro en el pasillo. Tuvimos a Marcos en el 92 y a Clara en el 95. Los domingos hacíamos arroz al horno y después jugábamos al trivial. Elvira siempre ganaba. Yo siempre fingía molestia. Ellos se reían. Desde que los niños se fueron, primero Clara, que vive en Londres, luego Marcos, que está en Zaragoza con su pareja, la casa se volvió más silenciosa, pero también más limpia, más contenida. Seguimos con nuestras rutinas. Yo hacía el café por la mañana, ella regaba las plantas del balcón. Cenábamos siempre juntos, aunque a veces en silencio. No me preocupaba. Pensaba que era parte de hacerse mayor. Menos palabras, más compañía. Pero hace unos meses empecé a notar cosas, no grandes, cosas pequeñas. El café por las mañanas ya no estaba caliente. Ella ya no decía buenos días, solo un leve MMH. A veces se quedaba mirando la pantalla del móvil mientras yo hablaba. Me respondía con monosílabos, como si no quisiera abrir la boca más de lo justo. La última vez que la toqué sin que fuera un roce accidental fue en febrero, cuando le quité una pelusa del abrigo. Se apartó un poco, no bruscamente, pero sí como quien evita un insecto sin importancia. El otro día, mientras comíamos garbanzos con espinacas, que siempre le han gustado, dejó el tenedor a la mitad. No tengo hambre, dijo. Y se levantó, sin mirar atrás. La seguí con la vista mientras se iba por el pasillo. Noté que llevaba la blusa que solía ponerse para las reuniones del colegio. Llevaba años sin verla. No pregunté nada. El dormitorio se ha vuelto un territorio neutral. Dormimos cada uno en su lado. A veces me despierto de madrugada y escucho su respiración. Está despierta, lo sé, pero no dice nada. A veces hace como que duerme cuando entro. Hace poco noté que cambió de perfume. Usaba uno de jazmín que siempre me recordaba al patio de su abuela. Ahora lleva algo más fuerte, como de tienda cara, como de revista. Nunca lo comentó. Tampoco pregunté. El martes pasado se fue a Madrid a ver una exposición. Me dejó una nota en la mesa. Solo eso. Estoy en Madrid. Vuelvo el jueves. Ningún besos, ningún cuídate. Me quedé mirando la nota un buen rato. Estaba escrita con su letra antigua, la que usaba en las postales, pero sin alma, como una fotocopia. No hay peleas, no hay gritos, solo un silencio que se ha ido ensanchando como una grieta en una pared antigua. Cada día un poco más. Esta mañana encontré la taza del café aún medio llena, fría, con el borde de su pintalabios perfectamente marcado. No sé por qué, pero no la lavé, la dejé ahí. La miro mientras escribo esto. Aún está. Elvira se fue a Madrid un jueves por la mañana. Salió temprano, antes de que yo bajara a preparar el café. Dejó una nota en la encimera, junto a la taza azul con la grieta fina que ella usaba siempre. Voy a ver a Clara, regreso el domingo. Ni una coma más, ni un beso, ni un cuídate. Durante el desayuno, me quedé mirando la taza vacía, sin tocar la mía. Afuera llovía despacio, casi sin hacer ruido.
Me puse la chaqueta vieja y salí a caminar, aunque no tenía destino. En la panadería, saludé a Teresa, que me preguntó si quería lo de siempre. Dije que sí, sin pensar. Compré 2 barras de pan, aunque sabía que no las íbamos a terminar. El viernes por la tarde abrí el armario del recibidor para buscar la caja de herramientas. La bombilla del baño hacía un zumbido extraño. Fue entonces cuando lo noté. Un paraguas negro que no era nuestro. No tenía etiqueta ni marcas, era más grande que los nuestros, el mango de madera pulida, reciente. Me quedé unos segundos mirando ese mango, como si fuera una pista en una novela policial. Lo volví a dejar donde estaba. No mencioné nada a nadie, pero ese detalle se me quedó clavado, como una espina. El sábado limpié el salón. Pasé el trapo por la superficie del aparador, por detrás de los marcos de fotos. En uno, el de la comunión de Clara, la imagen se había torcido. Lo enderecé. Luego me detuve frente a la repisa de los libros. Siempre los ordenábamos por tamaño, pero uno, un libro de poemas de Machado, estaba fuera de lugar. Abierto, vuelto hacia abajo, como si alguien lo hubiera leído y dejado caer. Lo levanté. En la página marcada, un verso subrayado con lápiz. El ojo que ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve. No recordaba haberlo leído así, ni haberlo subrayado. Volví a cerrar el libro, lo devolví a su sitio. Por la noche, encendí la radio. Sonaba una vieja copla. Me quedé sentado en el sofá, con una manta sobre las piernas. A las 9, el teléfono fijo sonó. No lo usamos casi nunca. Era un número largo, extranjero. Londres, tal vez. Descolgué. Una voz de hombre joven preguntó por Elvira. Dije que no estaba. ¿Cuándo vuelve?, preguntó. Respondí sin emoción. El domingo. ¿Puede decirle que llamé?, dijo, y colgó sin decir su nombre. Volví a dejar el auricular con lentitud, como si pesara más de lo normal. El domingo por la tarde, Elvira regresó. No traía maletas, solo un bolso y una bolsa de papel. Me saludó con un hola apagado. Fui a ayudarla, pero dijo que no hacía falta. Dejó el abrigo en el perchero, no en su gancho habitual, sino en el mío. En la cocina, preparé té, el suyo con limón, como siempre. Ella no dijo nada. Se sentó en su silla, la que da a la ventana. Yo puse la taza frente a ella. Ella la apartó suavemente y sacó una botella de agua de su bolso. No tengo ganas de té, murmuró. Durante la cena, no mencionó a Clara, ni una palabra de cómo estaba, qué hacían. Comió poco, pescado al horno y puré. Dejó más de la mitad en el plato. ¿Todo bien con Clara?, pregunté al final. Sí, está bien, ocupada. Ni me miró. Después fue al baño. Escuché el sonido del dispensador de perfume, ese nuevo que huele a madera y almizcle. Antes usaba aromas florales, ligeros. Este es fuerte. Masculino, pensé. Me acerqué a la puerta del baño. No la toqué. Solo estuve allí, en silencio, sintiendo ese aroma filtrarse por la rendija. Al día siguiente, lunes, mientras ella estaba en el jardín, entré a la habitación. No por espiar. O eso me dije. Buscaba el libro de recibos, pero vi algo sobre la cómoda. Un pequeño sobre blanco, sin sello, sin dirección. Solo el nombre E, escrito con letra de hombre. Reconocí la caligrafía, aunque no supe de dónde. No lo abrí. Lo dejé donde estaba. Ese día, no pude concentrarme en nada. Leí el periódico sin entenderlo. El crucigrama me pareció absurdo. A las 6, salí a caminar. El cielo estaba gris, sin lluvia, pero denso. Me senté en el banco del parque donde solíamos venir con los niños. A lo lejos, un niño jugaba con una cometa. Pensé en Marcos, cuando tenía esa edad, y en Clara, persiguiendo mariposas. Volví a casa al anochecer. Elvira estaba en el sofá, viendo un programa de cocina sin interés. No giró la cabeza al oír la puerta. ¿Todo bien?, pregunté. Sí. ¿Quieres algo? Subí las escaleras sin hacer ruido. En la habitación todo parecía igual, pero el espejo del tocador tenía una huella. Una palma abierta, como si alguien se hubiera apoyado. No la limpié. Me acosté más tarde que ella.
Ya dormía, o fingía hacerlo. El perfume seguía en el aire. Me tumbé de espaldas. No toqué su lado de la cama. Me quedé mirando el techo sin pensar en nada en concreto, solo esperando que el silencio no fuera tan grueso. Elvira dijo que iba a verse con una amiga, una tal Nuria, del club de lectura, y se puso los pendientes de perlas que siempre reservaba para cenas formales. A mí no me miró casi. Solo dejó el perfume en el aire, ese de jazmín que me costaba distinguir entre agrado y sospecha. No pregunté nada. Dije que saldría a caminar más tarde, que no me esperara. Ella asintió sin girarse. El ruido de sus tacones bajando las escaleras retumbó como algo final. Afuera el aire estaba frío, pero seco. Me senté en el banco del parque frente al café de la esquina. Desde allí se veían los ventanales del Castaño, ese donde antes íbamos juntos después del mercado. A veces pedíamos la misma tarta, a veces discutíamos por la sal. Ahora yo solo observaba. La vi antes de que la reconociera. Ese gesto leve al acomodarse el pelo detrás de la oreja. Elvira, sí. Se sentó en la mesa del rincón, la que da a la calle. Frente a ella, un hombre. No era joven, no del todo. Pelo gris, mandíbula tensa, camisa planchada. No se tocaron. Solo hablaban. Pero ella se reía. No como conmigo últimamente. Reía como si algo en su cuerpo aún recordara la ligereza. Miré eso mucho rato. Los gestos, las pausas, el modo en que ella sostenía la taza. Pensé, no parece una traición, parece un alivio. No me moví, no sentí ira. Me dolió algo más difícil, que ya no tenía lugar en esa versión de ella. Me levanté antes de que terminaran el café. Al llegar a casa, no encendí las luces. Subí al altillo sin ruido. Ahí, tras las cajas de adornos navideños y una raqueta rota de Marcos, estaba la caja azul, la de las cartas. Bajé con ella al despacho. Me temblaron un poco los dedos al abrir la tapa. Olor a papel viejo, a tinta corrida, a una vida que fue. No buscaba nada concreto. Solo necesitaba recordar otra voz suya, la de antes. Las primeras cartas eran de cuando yo viajaba por trabajo. Elvira escribía con bolígrafo negro, letra inclinada. Me hablaba de Clara, que aprendía a atarse los zapatos, del vecino que cantaba boleros, de cómo echaba de menos el café conmigo en la mañana. Leí una que hablaba de una tarde de tormenta. No hubo luz en todo el día, así que encendí velas y pensé en ti, decía. Y luego, Marcos pidió dormir en tu lado de la cama. Me pareció justo. Eso era ella entonces, eso era yo entonces. Leí varias más. Una con un pétalo seco aún dentro, otra con una mancha de café. Ninguna decía te amo directamente, pero estaba en todo, en cómo describía el mantel que había planchado, en cómo se disculpaba por haber estado fría por teléfono. Cerré la caja y la dejé sobre la mesa. No la subí otra vez. Me quedé en el sillón sin moverme, oyendo el silencio como se escucha el mar en una concha. Más tarde, ya cerca de medianoche, oí la puerta. Elvira entró con paso contenido. Dejó el bolso en el perchero y se quedó unos segundos quieta. Yo no salí del despacho. No nos cruzamos esa noche. Ella no llamó mi nombre. En la cocina, una taza sucia, de café. En la entrada, su pañuelo. Nada más. Esa noche no dormí. No por ansiedad, no por celos, por una especie de luto. No por ella, por lo que habíamos sido, por lo que ya no seríamos nunca. Desde hace unas semanas, mis mañanas son idénticas. Me despierto antes de que amanezca, como siempre. Preparo el café en la vieja cafetera italiana que usamos desde hace décadas. Elvira duerme todavía, o al menos lo finge. No se mueve, no emite sonido. A veces, al pasar por la puerta de nuestro dormitorio, escucho su respiración pausada, lejana, como de otra habitación. Salgo a caminar. Paso por la panadería de la esquina aunque ya no compro pan. Miro los escaparates del mercado central. A veces me cruzo con Matías, un antiguo compañero de oficina. Siempre quiere hablar de política. Yo asiento, comento lo justo, pero no escucho. Me siento en el banco de la plaza, el de siempre.
El que da al kiosco cerrado. Miro a las palomas, a los niños que pasan corriendo con mochilas más grandes que ellos. Y luego vuelvo. En casa hay silencio. Elvira ha salido o está en su estudio. No la busco. Caliento el café que sobró. Me siento en la cocina. Los días son idénticos. Esa mañana, sin embargo, algo cambia. Encuentro su portátil abierto sobre la mesa del salón. La pantalla encendida. No hay música. No hay documentos. Solo una ventana de chat, de esas modernas, con burbujas azules y grises. No reconozco la aplicación. No me acerco de inmediato. Me quedo en el umbral, observando desde lejos. Pasan varios segundos. Luego me acerco. No por curiosidad. Por una especie de impulso mecánico, como quien apaga una luz encendida. La conversación está allí. No hay nombre. Solo iniciales. E y M. M puede ser cualquiera. Leo unas pocas líneas. No me hace falta más. No sabes cómo me cuesta volver a esa casa. Hoy no dijo nada, como siempre. No sé cuánto más puedo fingir. Tú sí me haces sentir viva. Detengo la lectura. No porque no quiera seguir, sino porque ya está todo dicho. Me quedo allí, con la mano apoyada en la mesa, sintiendo el calor tibio que aún emana del dispositivo. Elvira no está en casa. No sé cuánto tiempo tengo. No cierro el portátil. Tampoco lo toco más. Me aparto y voy al baño. Me lavo las manos. Luego me preparo otro café. Esa mañana no salgo a caminar. Me quedo en la cocina, sentado. El portátil sigue encendido en la otra habitación. No lo miro. Escucho el tic del reloj de pared. Escucho a la vecina regar sus plantas. Escucho el ruido lejano del camión de la basura. Todo suena como siempre, pero dentro de mí hay algo distinto. No rabia, no tristeza, solo una especie de zumbido, como cuando se corta la luz y todo queda suspendido por un momento. Cuando Elvira entra por la puerta, yo sigo sentado. Ella lleva una bolsa del supermercado. La deja en la encimera. ¿No saliste hoy? Pregunta sin mirarme. Number, ¿estás bien? Asiento. Ella no insiste. Saca yogures, pan, un paquete de café. Todo lo coloca en su sitio. Luego se va a su estudio. No dice nada más. Esa noche, cenamos en silencio. Ella calienta sopa. Me sirve un plato. Yo como. No hay televisión. No hay noticias. Solo el sonido de las cucharas. Sus ojos no me buscan. Tampoco los míos a ella. Al terminar, recoge los platos y se encierra en su cuarto. Yo me quedo en la mesa. Miro mi taza de café vacía. Pienso en las palabras que vi. Fingir. Volver a esa casa. Tú sí me haces sentir viva. No imagino a Elvira diciendo esas cosas. Y sin embargo, ahí estaban. Negras sobre blanco. Reales. No siento necesidad de confrontarla. No me arde en la garganta. No me desvela. Me siento extraño en mi propia serenidad. Como si alguien más estuviera viviendo por mí. Pienso en Clara, en Marcos, en las cenas de antes, en las bromas, en la manera en que Elvira se reía cuando Marcos contaba sus historias, en la mirada que tenía cuando Clara hablaba de Londres. Esa mujer no está. La que vive conmigo ahora es otra. Y yo también lo soy. Apago la luz de la cocina. Me voy a la habitación de invitados. No porque quiera dormir solo, sino porque ya lo estoy haciendo desde hace tiempo, aunque el cuerpo junto al mío respire aún. La cama está fría. Me tumbo sin quitarme la ropa. Miro el techo. En algún momento de la noche escucho pasos. Elvira va al baño. Luego vuelve. No se detiene ante la puerta. No llama. El portátil sigue en el salón. O quizás ya no. No lo sé. No me importa. Cierro los ojos. Pienso en la plaza, en el banco. Mañana volveré allí. Las palomas seguirán. Los niños también. Todo igual. Menos yo. Y eso, en silencio, ya es el principio del final. Volví a casa a las 6, como siempre. El ruido del ascensor, el eco del pasillo, la puerta que se abre con ese pequeño chirrido que nunca arreglamos. Dejé las llaves en la bandeja de cerámica azul que Clara hizo en el colegio, con su nombre mal escrito con letras torcidas. Me descalcé en el recibidor. La casa estaba en penumbra.
cerrada, tibia. No había señales de Elvira, ni bolso sobre la silla, ni abrigo colgado, ni los zapatos de tacón al lado del mueble, solo la luz parpadeante del router en el salón, como una luciérnaga atrapada. Fui a la cocina, puse agua a calentar, me preparé un té negro, dejé la bolsita dentro, no me importaba ya el sabor. En la estantería del comedor, entre libros viejos y portarretratos descoloridos, vi la caja gris de latón. La reconocí al instante. Dentro estaban las cintas de vídeo, las que grabamos con la cámara High 8, antes de que todo tuviera pantalla táctil y nubes invisibles. La abrí. Sardegna 1994, decía una, con rotulador negro. No pensé. Ni nostalgia ni impulso. Solo un gesto automático. Metí la cinta en el reproductor que llevaba años sin tocar. El pitido breve, la pantalla azul y luego la imagen temblorosa. Una playa de piedras blancas, un mar transparente, risas desordenadas. Elvira corriendo hacia la orilla con Clara en brazos, Marcos salpicando agua, yo detrás, fuera de plano. El sonido era débil, distorsionado, pero bastaba. Elvira tenía el pelo suelto, más claro, los hombros tostados. Se reía sin contenerse. Esa risa, hacía cuánto que no la escuchaba. Tal vez desde antes de que nos fuéramos de esa casa con jardín. Ella miraba a la cámara, a mí, y decía algo que el micrófono no captaba, pero lo sabía. Me llamaba, pedía que dejara de grabar y fuera con ellos. No fui entonces, ni ahora. El timbre de la puerta no sonó. Solo el sonido sordo de la cerradura y el giro de la manilla. Elvira entró. Oí sus pasos, su bolso cayendo en el suelo de parquet, la cremallera de su abrigo. Un suspiro breve. No hablé. No me giré. No detuve el vídeo. La imagen seguía. Nosotros en una terraza, al atardecer. Marcos dormido sobre mi pecho. Clara jugando con una servilleta. Elvira abanicándose con un menú. Ella pasó por detrás de mí. Pude oler su perfume, más fuerte que antes, casi agresivo. No dijo nada. Tampoco se detuvo. Cruzó el salón y subió por las escaleras. La escuché abrir la puerta del baño. Agua corriendo. Un golpe suave. El armario. Seguí mirando. En la pantalla yo abría una botella de vino, mal, con torpeza, mientras Elvira se reía y me corregía. Yo hacía una mueca, ella me tocaba la cara. La cámara bajaba, enfocaba nuestras manos. Me quedé así no sé cuánto. El té se enfrió. La cinta terminó en blanco y negro, con rayas. No la rebobiné. La dejé correr hasta que se detuvo sola, con un clic seco. No fui a buscarla. No subí. No pregunté nada. Apagué la televisión. No encendí ninguna luz. Solo me senté en la oscuridad, con el zumbido lejano del calentador, el reloj del horno parpadeando, y ese eco sordo de lo que alguna vez fue casa. Clara llamó a las 11:15. El teléfono sonó 2 veces antes de que lo cogiera. Su voz era ligera, como si buscara señales en mi tono. «¿Papá? ¿Todo bien?» «Todo va bien, hija». Mentí sin pausa, como si lo hubiera ensayado. «Te noto raro últimamente», dijo, sin acusar, solo observando. Mamá tampoco contesta. «Debe estar ocupada», dije. Y en ese momento vi una mota de polvo girando en el haz de luz que entraba por la ventana. «¿Seguro que están bien?» «Sí, Clara. Todo tranquilo aquí». Nos despedimos con los formalismos de siempre. Un cuídate, un beso, una pequeña pausa que ninguno llenó. Luego colgué. El salón estaba en silencio, salvo por el zumbido lejano del frigorífico. Abrí una caja de cartón en el pasillo. No recordaba haberla visto antes. Dentro había manteles viejos, una bufanda azul que Elvira usaba en otoño y una camisa blanca suya, doblada con una pulcritud de otro tiempo. Al cogerla, el olor a colonia antigua, ese que ya no usaba, me sacudió como un eco. La llevamos a un bautizo, creo, o a una comida en casa de sus padres. La planché yo, lo recuerdo porque quemé un botón. Me senté con la camisa en las piernas.
Pasé los dedos por el cuello, por el dobladillo. Un hilo suelto me rasguñó el pulgar. Cerré los ojos un momento. Vi su risa de entonces, su mano tirando de mi brazo para bailar en la cocina, su voz repitiendo que no nos hacía falta más que un mantel limpio y algo de pan. Esa noche no dormí. Elvira había vuelto tarde, sin decir nada. Se metió en la cama sin hacer ruido. Yo fingí respirar profundo, como si durmiera. Pero el sueño no llegó. A las 3 bajé. La casa tenía ese silencio lleno de memoria. La madera crujía bajo mis pasos, como si se quejara. En la cocina, tomé agua, apoyado en la encimera. Entonces vi la luz, una franja tenue bajo la puerta del despacho. Me acerqué. No se oía música, ni clics de teclado, solo un murmullo. Me detuve a medio metro. Su voz hablaba en susurros. No entendía las palabras, solo el ritmo. Una pausa larga, luego una risa baja, después un silencio. Luego otra frase, como una conversación íntima, no de trabajo. Apreté la camisa entre las manos. No toqué, no entré, solo escuché. Escuché hasta que el silencio volvió, hasta que oí el clic del ordenador cerrarse. Entonces subí, dejé la camisa doblada sobre el respaldo de una silla y me tumbé sin mirar su lado de la cama. Salí antes de que amaneciera del todo. La casa estaba en silencio, apenas una grieta de luz filtrándose desde el pasillo. No me molesté en cerrar bien la puerta, no hizo falta. Elvira dormía, o fingía, como todas esas noches recientes, de lado, espalda hacia mí, como si hubiera un pacto tácito de no mirarnos más. El aire afuera estaba tibio, cargado de ese olor a tierra que deja la lluvia del día anterior. Caminé sin rumbo, solo por mover el cuerpo. Hacía semanas que no salía así, sin propósito. Las calles todavía dormían. Ni un coche, solo algún farol encendido y el murmullo de un canalón goteando. Atravesé la esquina de la panadería de siempre, ya con la reja medio subida, y me dejé llevar hasta el Parque Viejo. No venía desde hacía años. Antes solíamos pasar por aquí los domingos con Clara en el cochecito. Luego a pie, con las mochilas llenas de galletas, termos y mantas. Elvira solía traer un libro, pero apenas lo abría. Se quedaba mirando a Clara correr. A veces se reía fuerte, con esa risa de garganta que yo adoraba. Me gustaba verla así, despreocupada, con las piernas estiradas sobre la hierba, sin maquillaje. Solo ella. Ahora el parque estaba vacío. Me senté en una banca oxidada junto al sendero curvo. Frente a mí, el seto estaba podado como siempre. Nada había cambiado, y sin embargo, todo era distinto. Cerré los ojos un momento. El zumbido de una bicicleta a lo lejos, el arrullo de una paloma, y entonces vi la hoja de papel. Estaba en el suelo, doblada en 4, medio atrapada bajo una piedra. No le di importancia, pero al agacharme para moverla, la reconocí. La letra de Elvira. Esa forma suya de poner la E como una espiral minúscula. Era una lista. Tomates secos, detergente, pilas A, arroz integral, tiritas, vino tinto, ese que te gusta, cinta adhesiva. Nada extraordinario salvo la última línea. Recordar, llamar a Clara. Me quedé mirando esa hoja un rato. No por su contenido, sino porque la tinta parecía reciente. No vieja, no de hace años. Quizás de hace días. Quizás de ayer. Guardé el papel. No por curiosidad, sino por costumbre. He empezado a guardar cosas que antes tiraría sin pensar. Regresé cuando el sol ya empezaba a colarse por las ventanas de la casa. Pasé la verja sin hacer ruido. Al entrar, escuché los pasos suaves de alguien en la cocina. Elvira. No dije nada. Tampoco ella. Estaba de espaldas, vertiendo agua en la cafetera. Su bata color musgo colgaba floja. El cabello recogido de cualquier forma. Olía a café y a pan recién tostado. Me quedé allí, sin moverme. Elvira no se volvió, pero habló. ¿Café? Su voz era baja, sin inflexión, como si ofreciera un paraguas. Sí, respondí. No hubo más palabras.
Ella llenó una taza, la dejó en la mesa. Se sirvió otra y se sentó, sin mirarme. Solo el sonido de las cucharillas, del pan saliendo del tostador. No hubo reproches, ni disculpas, ni siquiera preguntas. Solo el silencio compartido de dos personas que alguna vez se amaron y que ahora comparten una cocina como si fuera un territorio neutral. Tomé un sorbo. No me tembló la mano. Dejé la nota de la lista doblada en el bolsillo de mi camisa. Elvira comía despacio, su mirada fija en un punto del mantel. La luz de la mañana le dibujaba una línea pálida en la mejilla. Quise decir algo. No lo hice. Fuera, una rama raspó la ventana. La carta llegó esa mañana. No en un sobre cerrado ni con palabras grandes. Era solo un pliego doblado entre catálogos de supermercado y la cuenta del agua, dejado como por descuido, con el nombre M escrito con tinta azul en la esquina superior. No fue la caligrafía lo que me detuvo, ni el nombre ajeno, sino la forma en que estaba colocado, como si alguien hubiera querido que yo lo viera. Lo abrí sin pensar, con la misma rutina con la que reviso los horarios del autobús o el vencimiento del gas. No decía mucho. 3 párrafos breves, entrecortados, con adjetivos escasos. Pero no hacía falta. Bastó con la línea final. No tardes. Julio está casi listo. Nada más. Ningún adiós, ninguna firma. Solo esa última frase, como un cierre práctico de alguien que no considera ya este espacio parte de su pertenencia. Guardé la hoja bajo la caja de los posavasos, donde antes solíamos dejar la lista de la compra. Luego puse a calentar agua para el café. Elvira no bajó hasta pasado el mediodía. Llevaba el pelo recogido como hacía en los veranos, cuando Clara era pequeña y las dos pasaban horas entre cubetas de plástico en la terraza. Me preguntó si quedaba leche, sin levantar la vista. Le pasé la botella sin hablar. La dejó sobre la mesa. Luego salió otra vez, sin taza, sin sorbo. No esperé a la noche. Hice la maleta mientras aún había luz. La misma bolsa de lona que usé la última vez que viajamos juntos, a Córdoba, cuando todavía hablábamos del porvenir como si fuera una cosa compartida. Puse 3 camisas, 2 pantalones, algo de ropa interior, un peine, una libreta pequeña que llevaba desde los tiempos de la universidad, por costumbre. Nada más. Nada que pesara. En la cocina, fregué la taza del desayuno. La sequé con el trapo que ella siempre deja torcido sobre la silla. Lo doblé bien y lo puse donde debía. La televisión murmuraba desde el salón. Una telenovela, con esas voces demasiado limpias. Me acerqué un segundo, solo para ver su figura desde la puerta. No se giró. No cambió de canal. No dijo nada. Estaba sentada con las piernas cruzadas, mirando sin mirar, como si todo lo que pasaba en la pantalla ocurriera dentro de una pecera cerrada. En el dormitorio, doblé con cuidado la camisa que llevaba puesta y la dejé sobre la silla de mimbre. La misma silla que usó Clara de niña para leer sus cuentos. Me senté unos minutos en el borde de la cama. Había un olor suave a lavanda, quizás de las sábanas o de alguna prenda olvidada. No dejé nota. No cerré con llave. Simplemente salí. El sonido de la puerta fue leve, casi respetuoso, como un suspiro. En la calle, el aire tenía un tono de polvo. Había niños jugando a la pelota unos metros más allá. Uno de ellos tropezó y se levantó riendo, sin que nadie lo ayudara. Crucé la acera y caminé hacia la parada del autobús. Era temprano aún. El cielo parecía quieto, sin prisa por oscurecer. Me senté en el banco de metal, apoyé la bolsa entre los pies. No sentí tristeza. Solo una especie de alivio seco, sin aspavientos. Como cuando uno por fin suelta algo que llevaba cargando sin saber por qué.